La riqueza se multiplica cuando se comparte. El dinero puede comprarte un imperio, pero no puede comprarte un propósito. Puede construirte un palacio, pero no puede darte un hogar para el alma. Esta es la historia de una mujer que alcanzó la cima del éxito material, solo para descubrir que la verdadera cima estaba en otro lugar. Un lugar donde la fortuna no se cuenta en billetes, sino en vidas transformadas. Esta es la sabiduría de Madame C. J. Walker. Imagina por un momento nacer en la pobreza más absoluta, en un mundo que te cierra todas las puertas. Sarah Breedlove, quien más tarde sería conocida como Madame C. J. Walker, nació en 1867, apenas 2 años después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Sus padres habían sido esclavos en una plantación de Luisiana. Ella fue la primera de sus hermanos en nacer en libertad, pero esa libertad era frágil, casi una ilusión. Quedó huérfana a los 7 años. Se casó a los 14 para escapar del maltrato de su cuñado, y fue madre a los 17. A los 20 ya era viuda. Su vida parecía un callejón sin salida, una sucesión de golpes y pérdidas. Trabajaba como lavandera, ganando apenas $1 al día. Un trabajo agotador que dejaba sus manos destrozadas y su espíritu cansado. Pero dentro de esa joven, rodeada de miseria y desesperanza, ardía una llama que se negaba a extinguirse. Veía a las mujeres a su alrededor, especialmente a las mujeres afroamericanas, luchar no solo contra la pobreza, sino también contra la pérdida de su autoestima. A finales del siglo XIX, las duras condiciones de vida, la mala alimentación y los productos agresivos para el cabello causaban estragos. Muchas mujeres sufrían la caída del cabello y problemas en el cuero cabelludo, lo que afectaba profundamente su identidad y confianza. Sarah lo vivió en carne propia. Su propio cabello comenzó a caerse, y con él, sentía que se iba una parte de su dignidad. No busques dinero, busca significado. Esa crisis personal se convirtió en el catalizador de su revolución. Mientras el mundo veía un problema estético, ella vio una herida más profunda, una herida en el alma de miles de mujeres que se sentían invisibles. Y en lugar de resignarse, decidió actuar. Empezó a experimentar en su propia cocina, mezclando ingredientes caseros y remedios que había aprendido de sus hermanos barberos. Noche tras noche, después de sus largas jornadas como lavandera, buscaba una solución. No solo para ella, sino para todas. No estaba buscando crear un producto, estaba buscando restaurar la esperanza. Y entonces, lo encontró. Una fórmula que no solo curaba el cuero cabelludo, sino que devolvía la vitalidad al cabello. Pero el verdadero descubrimiento no fue químico, fue espiritual. Comprendió que su propósito no era simplemente vender un ungüento, sino empoderar a las mujeres, devolverles el control sobre su propia imagen y, con ello, sobre su propio destino. Así nació el Madame C. J. Walker's Wonderful Hair Grower. Pero Madame Walker no vendió solo un producto, vendió una visión de independencia, de belleza y de orgullo. Comenzó yendo de puerta en puerta, no como una vendedora, sino como una misionera. Hacía demostraciones en iglesias, en reuniones comunitarias, enseñando a las mujeres a cuidar de sí mismas. No les decía, compra esto, les decía, cree en ti. Su sistema de ventas era revolucionario. Entrenó a un ejército de agentes, mujeres afroamericanas, a las que llamó agentes de belleza. No eran simples empleadas, eran emprendedoras. Les enseñó a gestionar su propio negocio, a llevar sus propias finanzas y a convertirse en líderes en sus comunidades. Les dio las herramientas no solo para ganar dinero, sino para construir una vida. Su negocio explotó. La demanda era tan grande que pronto pasó de su cocina a una pequeña fábrica, y luego a un imperio. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Se mudó a Indianápolis, construyó un laboratorio, una fábrica y un salón de belleza. Su rostro estaba en vallas publicitarias y en periódicos de todo el país.
Se convirtió en la primera mujer afroamericana millonaria por mérito propio en la historia de Estados Unidos. Tenía mansiones, coches de lujo, joyas. Lo tenía todo. Había pasado de lavar la ropa de otros a construir un imperio con sus propias manos. Pero una vez que estuvo en la cima, rodeada de toda esa riqueza, sintió un vacío. El dinero le había dado poder, pero el poder, por sí solo, no le daba paz. Miraba sus cuentas bancarias, sus propiedades, y se preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Es esto todo? Había escapado de la pobreza, pero ahora corría el riesgo de quedar atrapada en la jaula dorada de la riqueza. El éxito material, que tanto había anhelado, ahora se sentía hueco. Había ganado el juego, pero sentía que el premio no era suficiente. Fue entonces cuando tuvo su revelación más profunda, la que definiría su verdadero legado. El propósito da sentido al poder. Madame C.J. Walker comprendió que su fortuna no era una meta, sino un megáfono. Era una herramienta para amplificar su verdadera misión, levantar a su comunidad. Si en su juventud había luchado por su propia supervivencia, ahora lucharía por la libertad de miles. Su resiliencia se transformó en generosidad. Su dolor personal se convirtió en un propósito colectivo. Comenzó a usar su dinero de forma estratégica y audaz. Donó fondos para la construcción de centros comunitarios, orfanatos y residencias de ancianos. Financió becas para que jóvenes afroamericanos pudieran ir a la universidad. Se convirtió en una de las filántropas más importantes de su tiempo, pero su ayuda no era caridad pasiva, era una inversión en el futuro. Cada dólar que donaba era una semilla de oportunidad plantada en tierra fértil. Usó su influencia para luchar contra la injusticia racial. Se unió a la NAACP, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y donó miles de dólares para sus campañas contra los linchamientos. Viajó a la Casa Blanca para abogar por leyes que protegieran los derechos civiles. No tenía miedo de alzar la voz, de usar su poder económico para exigir un cambio social. Entendió que el silencio ante la injusticia era una traición a todo lo que había construido. Pero su mayor acto de resiliencia fue seguir empoderando a otras mujeres. Organizó convenciones nacionales para sus agentes de belleza, donde no solo las entrenaba en ventas, sino que las inspiraba a ser ciudadanas activas y líderes comunitarias. Les enseñaba que su independencia económica era un arma poderosa para el cambio. Ustedes son las líderes que hemos estado esperando, les decía. Transformó a miles de lavanderas, cocineras y sirvientas en empresarias respetadas, dueñas de su propio destino. Les dio mucho más que un trabajo. Les dio una voz. Así, Madame C.J. Walker transformó su imperio comercial en una plataforma de impacto social. Su triunfo no fue simplemente acumular una fortuna, sino redefinir el significado de la riqueza. Su éxito no se midió por la altura de su mansión, sino por la cantidad de puertas que abrió para otros. Descubrió que el verdadero poder no reside en lo que uno tiene, sino en lo que uno es capaz de dar. Su riqueza se convirtió en una misión de libertad. Cada escuela que financió era un golpe contra la ignorancia. Cada beca que otorgó era una inversión en el liderazgo del mañana. Cada mujer que empoderó se convirtió en una réplica de su propio espíritu indomable. Su triunfo no fue solitario. Fue un eco que resonó en miles de vidas, creando una onda expansiva de prosperidad y esperanza. La prosperidad solo tiene sentido cuando cambia vidas. La historia de Madame C.J. Walker nos deja una lección eterna. Nos enseña que las circunstancias no definen nuestro destino. Nos muestra que las crisis más profundas pueden ser el nacimiento de nuestro propósito más grande. Ella nos recuerda que la verdadera medida de una vida no es lo que acumulamos en nuestras cuentas bancarias, sino el impacto que dejamos en los corazones de los demás. Su legado no son sus productos para el cabello ni su fortuna millonaria. Su verdadero legado es la idea de que podemos convertir nuestras heridas en sabiduría, nuestro éxito en servicio
y nuestro poder en una fuerza para el bien. Nos enseñó que la prosperidad no es un destino final, sino un viaje de contribución. El dinero, en sus manos, dejó de ser un fin para convertirse en un puente hacia la dignidad, la educación y la justicia. Porque el dinero se gasta, las empresas pueden desaparecer y la fama se desvanece. Pero el propósito, la huella que dejas en otra vida, eso permanece para siempre. Si esta historia te inspiró, suscríbete y comparte esta sabiduría de mujeres.